Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí esta mañana, porque Él es santo, Él es bueno, Él es justo, Él es fiel. Y esta mañana vamos a estar estudiando su palabra. Dispongámonos esta mañana para recibir la palabra, que Dios nos dé un corazón dispuesto para recibirla y que haya en nosotros fe para ponerla por obra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, Dios bendito, de acercarnos a tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tú nos hables a través de ella, Señor, y que podamos, Señor, entenderla, Señor, y que guardemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que sea carne en nuestras vidas y dirija nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos, Señor. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Que seas tú esta mañana aquí, Señor, hablándonos. Señor, danos fuerza, Señor, si estamos cansados. Señor, ayúdanos a prestar atención, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que realmente, Señor, podamos ser edificados, animados, consolados, confortados, Señor, y enseñados por tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy vamos a seguir estudiando esos yo soy de Jesús. Y la semana pasada empezamos con Juan 14:6. Y en ese Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la semana pasada estuvimos estudiando acerca de Jesús el camino, ¿cierto? Vimos cómo Jesús es el camino. Y hoy entonces vamos a continuar con ese mismo pasaje, con esa segunda parte, que Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y vamos a ir a la escritura, a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, al capítulo 8, al versículo 36. Juan 8, 36, y vamos a leer desde el 36 hasta el 47. Juan 8, 36 al 47. Yo leo en palabra de Dios para todos. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres, realmente libres. Yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi Padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron: nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Porque ustedes no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Yo les digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Cuál de ustedes puede decir que yo soy culpable de pecado?
si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece a Dios acepta lo que Dios dice. Ustedes no aceptan lo que Dios dice porque no son de Dios. Y esto fue una situación muy, muy fuerte. Vemos aquí a Jesús diciéndole a esos judíos, a esos sacerdotes, además porque eran personas muy importantes, y les dice: ustedes son hijos del diablo. Y ellos, pues imagínense semejante expresión: ustedes no son hijos de Dios, porque ustedes no andan en la verdad, ustedes lo que andan es en la mentira. Y entonces, en este pasaje y en el pasaje cuando Jesús dice que Él es la verdad, se utiliza una palabra en griego que es la palabra aletheia. Y esa palabra aletheia en griego significa la verdad conforme a los hechos, es decir, lo que es cierto, ¿sí? Y no solo se refiere a la verdad de lo que se dice o a la idea de verdad, sino a la verdad divina revelada a los hombres, esa verdad que Dios nos ha mostrado y que nos muestra a través de Jesús. Por eso es que Jesús dice: yo soy la verdad, porque está mostrando que Él vino de parte de Dios a decir toda la verdad. Y esa misma palabra aletheia, los griegos la utilizaban para decir la realidad. O sea, para hablar de realidad utilizaban esa misma palabra aletheia que se utilizó aquí para hablar de verdad. Y ténganlo allí presente porque esto va a ser importante más adelante. Entonces, todo lo que Jesús dijo es verdad porque Él es la verdad. Todo es cierto porque Él es la verdad, ¿sí? Él es la verdad revelada a nosotros. Y nuevamente aquí notamos algo que sigue siendo muy importante y que nosotros no podemos perder de vista. Y es que Jesús dijo que Él es la verdad, ¿no? Y cuando hablamos de la verdad, estamos utilizando nuevamente, y Jesús siempre utilizó ese artículo definido, la verdad. Quiere decir que no hay otra verdad, no es una verdad, ¿sí? No es mi verdad, ¿sí? Es la verdad. Y hoy en día yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, porque el subjetivismo y el humanismo, la posmodernidad, nos han dicho que cada uno tiene su verdad, ¿sí? Y que cada uno ve las cosas de su manera y que esa es su verdad y hay que respetársela. Y eso entra a chocar de una manera muy profunda con este hecho de que Jesús es la verdad, ¿sí? Y cada uno dice: no, es que esa es mi verdad y eso es cierto para mí. Y a veces el problema es desde dónde estamos mirando las cosas, ¿sí? Y eso me recuerda a una historia de un hombre, de una familia, o una comunidad más bien. Es una historia india donde le preguntan a unos ciegos de cómo es un elefante. Y entonces les piden a como 5, 4 ciegos que vayan a mirar, a tocar, porque no veían, a tocar un elefante. Y entonces le preguntan: ¿cómo es ese elefante? Y entonces, dependiendo de dónde está esa persona ciega tocando, dice: no, el elefante es como un tronco, aquel que está al lado de las patas. Dice: el elefante es como un tronco. Dice: no, el otro ciego dice: no, el elefante es muy delgadito. El elefante es como una trompeta, porque está cerca de su trompa, ¿sí? Y el otro está en la barriga y dice: no, el elefante es muy grueso, porque está cerca de la barriga. Y otro que está cerca de la oreja dice: no, el elefante es planito, delgadito, porque está ahí pegado a la oreja. Y eso muestra que las personas solamente perciben una parte
de la realidad, ¿sí? Solamente pueden ver una parte. Así como estos ciegos solamente no lograban percibir la totalidad del elefante como nosotros que lo podemos ver y podemos notar la magnitud. Y así es como actúa hoy el mundo. Ven solo un pedacito y dicen que eso es la verdad, lo que ellos creen, ¿sí? Porque no alcanzan a percibir nada más. Y entonces se mantienen en esa idea de que cada verdad es respetable. Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Cada cual dice que quiere ser lo que quiera. Y entonces hay que respetarlo porque esa es su verdad. Como se concibe, como se percibe. Y entonces hay que respetar esas verdades. Y entonces niegan esa idea de una sola verdad. Y eso entra en contradicción con la Escritura. Cuando Jesús nos dice, yo soy la verdad, la única verdad, la verdad objetiva. Y eso ya estaba siendo anunciado desde el profeta Isaías, cuando en el capítulo 5 del libro de Isaías, versículo 20, nos decía que había ese tipo de personas, y hay de ese tipo de personas que cambian y que perciben las cosas de acuerdo a su propia concepción, a lo que alcanzan a ver, a su limitada comprensión de la realidad. ¿Qué mal les irá a lo que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad, y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce, y que lo dulce es amargo. Y aquí está hablando de estos tiempos, donde la gente dice que no es malo, que hay cosas que no son malas, pero ¿por qué va a ser malo? Y hay cosas que evidentemente y a la luz de la Escritura son malas, pero que dicen, no, pero eso es mi vida, yo no le hago mal a nadie, no puede ser malo. Y entonces lo que aquí nos recuerda Jesús al decirnos que Él es la verdad, es que hay una sola verdad y que la verdad es objetiva. Y esto es chocante a veces para el mundo en este momento. Decirle que no es lo que tú crees, ¿sí? Que no es lo que a ti te parece, es lo que Jesús dijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener como la verdad. A nosotros nos puede parecer muchas cosas. Nosotros podemos no estar de acuerdo con lo que dice la Escritura, pero eso no va a cambiar que la Escritura es la verdad. Y de que lo que dijo Jesús es la verdad. Que sus palabras son verdaderas. No hay más verdad que la verdad de Jesús. Y el hecho de que Jesús es la verdad implica un componente esencial. Y un componente esencial que realmente podemos dividir en dos. Porque el hecho de que Jesús es la verdad significa que todo lo que nosotros encontramos aquí en la Escritura que dijo Jesús es verdad. Todo. Todas las cosas que dijo Jesús son verdad. ¿Y por qué son verdad? Aquí vamos a saber por qué son verdad. Juan 8:26. Volvamos a Juan. Juan 8:26. Lo que podemos llamar eficacia o relativismo. Claro, ese subjetivismo es producto de esa idea relativa de que no hay verdad, ¿sí? Y al negar la verdad, pues cualquier cosa se puede convertir en la verdad. Y la verdad se ha vuelto mi verdad. Y tú tienes tu verdad y ella su verdad, ¿cierto? Y entonces termina habiendo un montón de verdades que no son nuestras percepciones, como la de los ciegos con el elefante,
¿sí? Es mi percepción, lo que yo percibo. Y recuerden que nuestras percepciones a veces están siendo muy condicionadas. Realmente nosotros no percibimos la totalidad de las cosas. Incluso podemos decir que nuestros sentidos nos engañan, ¿sí? Porque no nos permiten percibir la totalidad de las cosas y el tamaño ni la dimensión de las cosas. Entonces, ese es el asunto de la crisis que estamos viviendo, donde notamos que hay muchas verdades que en realidad no son verdades, son percepciones de las personas. Y entonces, ¿por qué Jesús y las palabras de Jesús son verdad? Juan 8, 26 dice: podría decirles muchas cosas para juzgarlos, pero yo solo digo lo que me dice el que me envió, y él dice la verdad. Aquí está diciendo que Jesús solamente habla las palabras de Dios. Lo que Jesús dijo son las palabras de Dios, y las palabras de Dios son la verdad. Y en el pasaje que leímos está el versículo 38 también, que es importante. Yo les hablo de lo que mi Padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Y aquí tenemos entonces esos dos fundamentos que soportan precisamente el hecho de que Jesús es la verdad. Porque todo lo que oyó del Padre es lo que Él dijo. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Por eso fue que Jesús dijo que el Padre y yo uno somos. Jesús era uno con el Padre. Y al ser uno con el Padre, sus palabras son verdad. Y tenemos nosotros que tener eso en un nivel de claridad muy, muy grande. Entonces, las palabras de Jesús son verdad. Todo lo que Jesús dijo es verdad. Y entonces aquí viene un elemento importante. Todo lo que dijo Jesús de nosotros es verdad. Que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Eso es verdad, lo dijo Jesús. Que lo envió a Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es verdad, que hay vida eterna. Que a Dios le ha placido darnos el reino. Dice la Escritura: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. A Él le ha querido y lo ha querido darnos el reino. Que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará. Eso es verdad. Que Dios nos oye y nos dará. Eso es verdad. Que somos luz. Eso es verdad. Pero también es verdad todo lo que Jesús dijo acerca de las situaciones. No solo acerca de nosotros, sino acerca de las situaciones que nosotros vivimos. Él dijo que no tuviéramos temor, que Él estaba con nosotros. Él dijo que en medio de las aflicciones, Él ha vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Él dijo que no nos enojemos, porque el que se enoja contra su hermano peca contra él. Dijo que no nos enojemos. Él dijo que no nos preocupemos por lo que habríamos de comer, por lo que habríamos de vestir. Dijo Jesús que no nos preocupáramos, porque el Padre conoce todo lo que necesitamos. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos dará todas esas cosas. Él dijo que podíamos confiar en Él. Y eso es verdad. También es verdad lo que Él dijo acerca de su venida. Él dijo que está con nosotros
antes de subir al cielo, Él dijo a sus discípulos y nos lo dijo a nosotros, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que regresará. Y por eso dijo, no teman, no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Él dijo que íbamos a estar con Él si creíamos y si confiábamos en Él. Y eso es verdad. Él dice que va a regresar un día por nosotros y lo esperamos porque eso es verdad. Él dijo, lo que Él dijo sobre el perdón es verdad, de cómo Dios nos ha perdonado y cómo también debemos perdonar a otros. Tan importante el perdonar a otros, porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y eso lo dijo Jesús, y eso es verdad. Todo lo que Jesús dijo acerca de la oración es verdad. Que oráramos y le pidiéramos al Padre. Todo lo que Jesús dijo acerca del dar es verdad. De hacer tesoros en el cielo es verdad. De amarlo a Él es verdad. De vivir dando testimonio de Él si creemos en Él. Todo eso es verdad. Y por eso es tan importante que nosotros estemos leyendo las Escrituras, que nosotros leamos los Evangelios, porque ahí están las palabras de Jesús. Y cada vez que las leamos, recordemos que eso es verdad, que lo que Él dijo es verdad. Y nosotros tenemos que, frente a ese hecho de que Jesús es la verdad y de que su palabra es la verdad, tenemos que hacer dos cosas, que es el corazón de lo que quiero que aprendamos esta mañana. Dos aspectos importantes. Número 1. Si las palabras de Jesús son verdad, si todo lo que Jesús dijo es verdad, porque Él es la verdad, porque Él viene del Padre, porque todo lo que Él dijo lo escuchó del Padre y simplemente lo que hizo fue hablarlo y por consiguiente es verdad, entonces nosotros tenemos que hacer, número 1, debemos creer la verdad. De nada sirve saber solamente que lo que Jesús dijo es verdad. Ah, sí, Él es la verdad. No me sirve de nada si yo no lo creo. Debo creerlo. Debo asegurarme de que yo creo todo lo que Jesús dijo. Y ahí sí, como dicen las mamás, debo creerlo por mi propio bien. Porque me conviene. Porque es para mi bienestar. Porque es para mi protección, porque es para mi bendición. Y creer, recuerden esto, por eso es tan importante. Creer es una decisión. Yo decido creer. Aun cuando puede parecer muchísimas cosas, pueden suceder muchas cosas, puedo sentir muchas cosas, yo decido creer. ¿Sí? Y este es el aspecto muy clave. Porque, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo de estar enfermo. Yo estoy enfermo y creo que por la llaga de Jesús yo soy sanado. Y le pido a Dios que me sane. Y aún sigo sintiendo la enfermedad. Y yo decido si voy a creer a mis sentimientos, a cómo siento, o si voy a creer la verdad de lo que Jesús dijo. Y de lo que Jesús hace. Es mi decisión. Frente a los problemas y las circunstancias, yo tomo una decisión. Creer es una decisión. Y una decisión consciente. Yo decido creer. Y por eso es
que la única manera de llegar a ser salvos es creer en Jesús. No hay otra manera. Creer en que Dios lo envió. Y aquí lo dice. Dios me envió. Yo no vine por mi propia cuenta. Dios me envió. Y me envió con un propósito. Morir por ustedes, por sus pecados, dijo Jesús. Llevar el castigo por los pecados. Pero Jesús no quedó muerto. No hay tumba de Jesús. Jesús resucitó. Vive. Y hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que decidir creer. Que Él murió por mí. Yo decido creerlo. Es mi decisión. No importa lo que sienta. Es mi decisión. Y al decidir creerlo, eso va a empezar a afectar también mi vida. Al creer en Jesús y al saber que lo que Él dijo es verdad, al decidir creer que todo eso que Él dijo es verdad, eso va a empezar a dirigir mis palabras, mis acciones y mis pensamientos. Es tan importante creer. Es tan clave lo que yo crea. Yo tengo que recordar conscientemente, y es algo que necesitamos saber. Conscientemente yo controlo mis pensamientos y ellos no me controlan a mí. Eso es un asunto que yo tengo que recordar de manera consciente. Mis pensamientos no me controlan a mí, sino que yo tengo que controlar mis pensamientos. Yo soy el que decido qué es lo que voy a creer. Debo dirigir mis pensamientos y mis creencias a Dios y a Jesús. Muchas veces nuestros pensamientos quieren controlar nuestra vida. Y por eso es que a veces actuamos de maneras equivocadas, porque permitimos que nuestros pensamientos nos controlen. Y no sé si ustedes han experimentado eso, ¿cierto? Esos pensamientos que llegan a nuestra mente y qué vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y vienen y pueden inundarnos un nivel de miedo, de incertidumbre, porque nuestros pensamientos empiezan a controlar nuestra vida. Y lo que Dios quiere es que nosotros paremos nuestros pensamientos. Y eso lo dice no solo la Escritura, sino que lo dicen hasta los psicólogos, ¿no? Dicen, controlen sus pensamientos, esos pensamientos intrusivos. Lo que más hace daño al cerebro no es ni siquiera el estrés, sino es estar rumiando esos mismos pensamientos. No puedo, no soy capaz, esto es difícil, no lo vamos a lograr, y si pasa eso, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y qué va a pasar cuando pase esto. Y empezamos a dar control a nuestros pensamientos en lugar de controlar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 nos habla de la importancia de cuidar nuestros pensamientos. Dice la Escritura en Filipenses 4:8, aquí en Palabra de Dios para Todos: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Y aquí es absolutamente claro. Mantengan su mente ocupada en esto. Ocupen su mente en lo que es verdadero, en lo que es noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Y a veces pensamos es en todo lo contrario.
y llenamos nuestra mente de esas cosas que no edifican. Todo lo que usted ve por internet, todo lo que puede ver por televisión, las cosas negativas que puede ver por internet, van a marcar su mente y van a determinar sus pensamientos. Por eso es que tenemos que cuidar lo que vemos y lo que oímos, para asegurarnos de que nuestra mente esté en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro. No en lo contrario, no en la mentira, no en lo sucio, no en lo impuro, no en lo feo. Que cuidemos nuestra mente, porque nuestra mente dirige lo que nosotros hacemos. Nuestra mente es aquella que va a determinar nuestras acciones. Cuando una persona actúa, y como decía Mónica aquí al comienzo, las actuaciones de la persona lo que nos muestran es lo que la persona está pensando, lo que puede estar experimentando, lo que puede estar viviendo. Nuestras acciones muestran nuestros pensamientos. Por eso tenemos que creer en la verdad de lo que dijo Jesús. Esa es la única manera de ver las obras de Dios. Queremos ver las obras de Dios en nuestra vida, tenemos que creer en la verdad. Necesitamos creer en la verdad. Y no estamos diciendo que crean en lo que yo digo, sino en lo que Jesús dice. Yo jamás les voy a decir que crean en lo que yo les digo. Crean en lo que la Biblia dice, en lo que Jesús dijo, porque la verdad es Él. Él es la verdad. Pero si nosotros no creemos, va a ser muy difícil de que veamos la respuesta. Y nos explica clarito Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago, ya al final de la Biblia, después de Hebreos, Santiago 1, 6 y 7. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Nada del Señor. Y en otras versiones dice, el tal no espere que va a recibir algo de Dios, ¿cierto? No espere que va a recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque no cree. No podemos dudar. Cuando nosotros dudamos, somos como la ola del mar, dice Santiago, que va y vuelve, llevada por el viento. Y en esa inestabilidad no podemos recibir nada de Dios. Y aquí lo que nos está llamando es a mantenernos firmes en lo que creemos. En lo que creemos, no en lo que vemos, no en lo que oímos, no en lo que sentimos y tocamos. No, firmes en lo que creemos, en la fe. Usted puede ver muchas cosas, usted puede oír muchas cosas, pero si usted hace eso, se va a dejar llevar de esas cosas. Y recuerden lo que hablamos en algún momento de Pedro, cuando comenzó a caminar sobre el agua. Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, venga. Se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y la escritura sí nos dice,
cuando Pedro vio el viento, sintió temor y comenzó a hundirse, porque dejó de ver a Jesús. Perdió su enfoque, perdió de vista en quien tenía que creer y empezó a hundirse. Y clamó a Jesús que lo salvara, que no lo dejara ahogarse. Y a veces es igual. En nuestra vida nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. No en lo que vemos, no en lo que oímos, ni siquiera en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Porque si no, vamos a ser como esas olas del mar, inestables. Y aquí dice, por tanto, no debe esperar nada del Señor si no creemos. Y Jesús se lo dijo a una de las hermanas de Lázaro, Juan 11:40. Volvamos a Juan 11:40. Juan 11:40 dice, le dice aquí a Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? La única manera de ver la grandeza de Dios, de ver la gloria de Dios, es creyendo. En la Reina Valera dice, Jesús le dijo, ¿y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Pero depende de que creamos o no en Jesús. Y por supuesto, tiene que ver con confiar en el Señor. En que lo que Él hace, Él sabe por qué lo está haciendo. Porque Él es soberano. Que yo confíe en Él y que yo me mantenga fiel y firme en lo que he creído no significa que Dios va a hacer lo que yo quiera. Y eso es un elemento importante. Porque Dios no está a nuestro servicio. Ni Dios es el genio de la lámpara que chasqueamos y ordenamos y hágase esto y decreto y ordeno que se haga esto. No. Dios no está a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Y es diferente. Y yo confío que lo que Él está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Y eso es la soberanía de Dios. Esa es la parte difícil. Y esa es la parte donde necesitamos mantenernos firmes. Confiando y creyendo en Dios. En las palabras de Jesús. Entonces decíamos que si Jesús es la verdad, si las palabras de Jesús son verdad, si todo lo que dijo es verdad porque Él viene de Dios, porque Él es uno con Dios y porque lo que Él dijo es todo lo que Dios le dijo que dijera, entonces tenemos que creerlo. Pero número 2, tenemos que andar en la verdad. Creemos la verdad y ahora la segunda parte es tenemos y debemos andar en la verdad. Andar en la verdad significa que mi actuar sea verdadero. Yo tengo que actuar de manera verdadera. ¿Recuerdan que dijimos
que la palabra griega para verdad era aletheia y que aletheia significaba realidad? Si yo creo que Jesús es la verdad, eso debe manifestarse de manera concreta en mi realidad. La verdad de Jesús debe ser mi realidad. Y entonces yo debo actuar con verdad. Yo debo actuar con verdad. Y eso quiere decir que yo no puedo decir mentiras. ¿Por qué yo no puedo decir mentiras? ¿Qué dijo Jesús? ¿Que de dónde vienen las mentiras? ¿Quién es el padre de la mentira? Dijo Jesús que el diablo era el padre de la mentira y que cuando él hablaba mentiras, hablaba de lo suyo. Por eso es que yo no puedo permitirme decir mentiras. Porque cuando yo digo mentiras, obviamente estoy faltando a la verdad y estoy desenfocándome de quién es mi Padre. Y por eso es que yo no digo mentiras. Yo no debo decir mentiras. No estoy diciendo que yo no, sino que nosotros no debemos decir mentiras, ¿cierto? No es ahora hoy, no dice mentiras, ¿cierto? No, es por eso es que no debemos decir mentiras. Y debemos procurar ser cuidadosos para no decir mentiras. No debemos decir mentiras ni siquiera para quedar bien, ¿cierto? Y hay algunas mentiras así, ¿no? Que son como para quedar bien. Ay, qué lindo, sí. ¿Cómo le quedó de bien ese peinado? Sí, ¿cierto? Y uno dice mentiras para quedar bien, ¿cierto? Ni siquiera así, no hay necesidad, ¿cierto? No necesitamos decir eso para quedar bien, mentir para quedar bien. Y la Escritura nos llama a hablar verdad. Efesios 4:25. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 25. Efesios 4:25. Y aquí hay una instrucción de la Escritura completamente clara que nos tiene que llevar a nunca más decir mentiras. Efesios 4:25 dice: así que dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Dejen las mentiras. Dejen las mentiras. Debemos ser correctos. Debemos decir la verdad. En mi familia decían, hay que decir la verdad porque por la verdad murió Cristo, ¿cierto? Es un dicho popular que se utiliza, ¿cierto? Sí, hay que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad. Ni siquiera para quedar bien y mucho menos por decir la mentira. Debemos ser correctos y hablar lo que es. Comprometernos y cumplir. Porque eso es la verdad. Si yo digo que voy a hacer algo y no lo hago, estoy mintiendo. Si yo digo que voy a hacerlo y no lo hago, estoy mintiendo. Y Jesús dijo eso. Jesús mismo lo dijo. Mateo 5:37, palabras de Jesús, que Jesús es la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 5:37? Mateo 5:37 dice: si quieres decir sí, di solamente sí. Y si quieres decir no, di solamente no.
todo lo que se diga de más viene del maligno. Fíjense que Jesús está diciendo eso mismo que luego les dijo allá en Juan 8, que las mentiras vienen del maligno. Digamos sí o digamos no. Y si nuestro sí es sí, si nuestro sí debe ser sí. Si dijimos que íbamos a hacer algo, tenemos que hacerlo. Porque eso es la verdad. A veces, no sé cuántas veces les ha pasado que uno dice que sí, pero no piensa hacerlo, ¿no es cierto? Y hace poco escuchaba a alguien que decía que los colombianos éramos muy buenos para decir que no sin decir que no, ¿cierto? Y entonces nos dicen que si vamos a ir a algún lado, decimos, voy a mirar si puedo. Ya, eso es no, ¿cierto? Lo dicen, vamos a ver si puedo. Sí, yo le estoy contando. No, eso es no, pero no es no, ¿cierto? Y decimos, termina eso siendo mentiras, porque decimos cosas que no vamos a hacer. ¿Sí? Sí, yo le llamo, y no lo va a llamar, ¿cierto? De pronto ese que tú sí seas así, que no sea, no también se refiere a que no hablemos tanto, porque es que a veces cuando entre uno más habla más rápido. Sí, exactamente, sí. Y por eso aquí en esta versión es mucho más clarito, ¿sí? Y solamente sí. Y a veces nosotros añadimos más cosas y terminamos comprometiéndonos o diciendo cosas que no vamos a hacer. Y yo sí creo, y la Escritura nos dice que seamos cuidadosos con lo que hablamos, con nuestras palabras, ¿sí? Y de hecho en Proverbios dice que en la multitud de palabras no falta pecado. A veces cuando hablamos, y hablamos mucho, terminamos pecando. Porque decimos y decimos más de la cuenta. Y aquí es un llamado que nos hace Dios a hablar verdad. Si Jesús es la verdad, si yo creo que lo que Él dijo es verdad, yo tengo que andar en la verdad. No puedo decir mentiras. Ni siquiera puedo acomodar la verdad, ¿cierto? Porque a veces no decimos mentiras, lo que creemos, nos autoengañamos nosotros creyendo que no es mentiras, sino que acomodamos un poquito la verdad, ¿sí? Para quedar bien o para nuestro propio provecho. Y acomodamos la verdad. Y resulta que una verdad a medias es una completa mentira, ¿sí? Ni siquiera para eso debemos faltar a la verdad. Debemos decir siempre las cosas como son. Y aquí hay un elemento importante. Decir las cosas como son no significa ser grosero ni brusco. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, no, es que yo digo la verdad. Y sí, yo sí le digo sus verdades en la cara. ¿Sí los han escuchado? ¿Cierto? Y terminan siendo groseras. Son personas groseras. Son personas que ofenden bajo el pretexto de que están diciendo la verdad. No es así. Esto no significa eso. A esto no se refiere lo que Jesús está diciendo aquí. No se refiere eso a ir a decirle la verdad a la gente en la cara. No es a eso. Es a que nosotros hablemos lo que es. Incluso aquí no me dice que usted vaya a dígale la verdad en la cara a las personas, ¿no? Si va a decir que sí, diga sí. Si va a decir que no, diga no. No añade nada más. No complete nada más. Dios no nos llamó a ir a decirle la verdad a las personas en la cara. Dios nos llamó a que hablemos verdad cada uno con su prójimo. Cada uno tiene su propio proceso con Dios. Y mi llamado es a que yo diga que sí o diga que no. Y a que no diga nunca mentiras. Andar en la verdad debe ser un compromiso de integridad. Debe ser una evidencia de nuestra fe. Debe ser la manifestación de en quién hemos creído. Por eso es que nosotros no podemos decir mentiras.
Y como me decía alguien, no es que en la iglesia le prohíban decir mentiras, ¿cierto? Es que en la iglesia a usted le tienen prohibido decir mentiras. No, no me tienen prohibido. Es que no las puedo decir porque va en contra de lo que yo he creído. Y no puedo ser incoherente. Tengo que ser consecuente. Si yo creo en la verdad, si yo creo en Jesús, yo debo hablar la verdad. Y entonces, dos aspectos para recordar, de acuerdo a lo que hemos hablado. Jesús es la verdad. Entonces yo debo, número uno, creer la verdad. Asegurarme de que yo me creo eso que Jesús dijo. Me lo creo de todo corazón y actúo conforme a eso. Hablo conforme a eso. Vivo conforme a eso y pienso conforme a eso. Y número dos, empiezo a actuar, a andar en la verdad, a vivir en la verdad, a no decir mentiras, a no engañar, a no acomodar la verdad, a ser íntegro, a evidenciar la fe que yo tengo con mi comportamiento. Si creemos en la verdad, andemos en la verdad. ¿Están dispuestos a comprometerse? ¿A creer y andar en la verdad? Es una decisión. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pero proponte con Dios hacerlo. Ahí en donde tú estás. Vamos a orar. Y tú proponte, pídele a Dios, Señor, yo quiero proponerme de ahora en adelante. Si no lo he hecho antes, de ahora en adelante, me propongo creer la verdad. Y me propongo andar en la verdad. Vamos a hacerlo esta mañana. Allí donde tú estás, cierra tus ojos para no distraerte y comprométete con Dios. Proponte en tu corazón creer la verdad y andar en la verdad.